Bien, muy buenos días jóvenes, un gusto poderles saludar nuevamente. El objetivo de este video es poderles mostrar cómo determinar los tamaños de muestra. Esta clase realmente es muy bonita, es muy práctica, debido a que cuando se hacen investigaciones de tipo cuantitativo, regularmente cuando las poblaciones son muy grandes o cuando em, el tiempo que nos llevaría a analizar todos los elementos de la población es muy largo o los costos para hacer ese censo también son muy altos, pues básicamente nos vemos en la necesidad de estimar un tamaño de muestra de tal manera de que ese tamaño de muestra sea representativo de toda la población. Ese tema corresponde a la semana 16, capítulo 10, página 205 del libro de texto. Y entonces vamos a decir de que vamos a determinar tamaños de muestra cuando la variable bajo estudio sea cualitativa o cuando sea cuantitativa. De esto entonces nosotros nos vamos a recordar un poquito acerca de qué es una variable cualitativa. Pues básicamente son aquellas que no se pueden medir numéricamente. La nacionalidad, el color de piel, sexo, estado civil y otras variables. Cuando hablamos de las variables cuantitativas, pues estamos hablando de que aquellas que se pueden representar numéricamente, como por ejemplo la edad, el peso, la estatura, la temperatura de un paciente, algunas variables fisiológicas como el pH de la sangre, el pH de la orina o niveles de azúcar, niveles de triglicéridos, y así podemos mencionar una serie de casos. Entonces, cuando la variable bajo estudio sea una variable cualitativa, vamos a tener dos fórmulas para determinar el tamaño de muestra. Y cuando la variable sea cuantitativa, también tenemos dos fórmulas para poder estimar el tamaño correcto de una muestra. Bueno, entonces vamos a considerar algunos aspectos que debemos de tener antes de comenzar a utilizar fórmulas para determinar el tamaño de la muestra. En primera instancia vamos a utilizar el margen de error y en este caso lo va a establecer el investigador. Cuando hablamos de margen de error es de que siempre cuando extraigamos una muestra, este nos va a dar un estadístico y este se va a acercar o se va a aproximar al valor poblacional. Esa pequeña diferencia nosotros le llamamos margen de error entre el estimador y el parámetro poblacional. En segundo lugar, tenemos que hablar del nivel de confianza. Cuando se extrae una muestra, se hace una estimación del valor muestral para hacer la aproximación al valor poblacional. Vamos a establecer un nivel de probabilidad de que el valor muestral obtenido, valga la redundancia, por esa muestra, pues esté dentro de cierto nivel de probabilidad. Regularmente nosotros manejamos acá tres niveles de confianza, el 90%, 95% y 99%. A mayor nivel de confianza, pues el tamaño de muestra va a ser más grande, o a menor nivel de confianza va a ser más pequeño el tamaño de la muestra. En el caso del margen de error, a medida que el margen de error sea más grande, el tamaño de la muestra es más pequeño. Y si se quiere ser más preciso o si el margen de error es pequeño, entonces el tamaño de muestra va a ser más grande. Inciso C, el tercer factor que hay que considerar es la variabilidad o la dispersión de la población. Esto, si la variable es una variable cuantitativa, pues vamos a tener que estimar lo que es la desviación estándar y vamos a ver que hay diferentes formas de poderlo hacer. Bueno, entonces en cuanto al margen de error, ya había mencionado que pues básicamente se puede conocer como precisión o error de estimación. Es el máximo error admisible denotado por la letra D y es es una magnitud que se le suma y se le resta la media muestral o proporción muestral para determinar los extremos del intervalo de confianza. Y como les mencionaba, entre el valor poblacional y el valor muestral hay una diferencia. Pues básicamente eso le llamamos margen de error. ¿Qué tan grande va a ser nuestro margen de error? Regularmente este margen de error lo establece el investigador según la variable que esté tratando y en este caso entendiendo de que si quiere una mayor precisión pues va a tener que extraer un tamaño muestra más grande. Aquí tenemos algunas figuras donde al final cuando extraemos una muestra la figura 3 es lo que representa cabalmente. Queremos ser precisos porque nuestro margen de error va a ser pequeño y queremos una buena exactitud en ese sentido que el valor del estadístico derivado de la muestra esté lo más cercano al valor poblacional. Regularmente, cuando hablamos de una variable
cualitativa, queremos estimar una proporción y el margen de error permitido, pues, a lo sumo puede ser hasta un 5%. Hay otros autores que también permiten hasta un 10%, pero considerando ciertos elementos de juicio, creo que el elemento o el valor a elegir regularmente es un 5%. Para estimar una media, dice, el margen de error lo establece el investigador y dependerá de la variable, pues, bajo estudio. Aquí tenemos algunos ejemplos, miren, donde acá tenemos la muestra y esta básicamente representa un valor de X, o sea, una media muestral o un valor de una proporción muestral, y le vamos a sumar y restar el margen de error. En ese intervalo vamos a tener un límite inferior y un límite superior. Vamos a decir que está el parámetro poblacional y qué probabilidad de que esté en ese intervalo, pues nos lo va a dar el nivel de confianza, que es una probabilidad de que la media muestral se encuentre dentro de ese intervalo. También tenemos otro elemento a considerar, que es el nivel de confianza. Les había mencionado que los tres valores que regularmente se toman en cuenta son 90%, 95% y 99%. Asumiendo de que nuestra variable cuantitativa o cualitativa hacen referencia a una curva normal o tienen un comportamiento normal, esos valores de 90% de probabilidad, 95, 99, tienen un valor de z correspondiente en la tabla z. A este se le conoce como coeficiente de confiabilidad. Para 90% es el 1,64, para el 95% es el 1,96, para el 99% es el 2,58. Aquí establecemos una curva normal, establecemos un límite inferior y un límite superior. Dentro de este intervalo dice que se va a encontrar el parámetro poblacional. ¿Qué probabilidad tenemos de que esté en ese intervalo el parámetro poblacional? Pues está derivado del nivel de confianza. Aquí en la gráfica nos dice que hay un 95% de probabilidad de que ahí se encuentre el verdadero valor poblacional. A medida que este valor esté más cercano al 100%, pues mejor. Por eso de que aquí tenemos un 90, 95, 99%. El investigador define qué nivel de confianza quiere tener. Como les había mencionado anteriormente, a mayor nivel de confianza, pues el tamaño de muestra va a ser más grande. A menor nivel de confianza, la muestra va a ser más pequeña. También tenemos nosotros en tercera instancia la desviación estándar cuando nuestra variable es numérica. Y entonces tenemos que estimar un valor de la desviación estándar. Como ustedes saben, la desviación estándar es una medida de variabilidad. Me dice qué tan homogénea o qué tan heterogénea es una población. Para estimar la desviación estándar, una primera forma es extraer una muestra piloto de tamaño 30 y en función a ello vamos a tener 30 valores, los cuales vamos a tener una media y una desviación estándar. De ahí pues nos sirve la desviación estándar muestral y se aproxima a la desviación estándar poblacional sigma. Podría utilizarse un estudio comparativo que sea similar, la misma variable bajo estudio. La única diferencia que puede hacer la población. De ahí podemos extraer de ese estudio una desviación estándar, ¿verdad? Y esa nos puede servir para determinar el tamaño de la muestra. O también hay otra forma de hacerlo, esto es un poquito más escueto, un poquito más burdo, que se le llama enfoque basado en el intervalo. Y entonces aquí vamos a establecer nosotros de que hay una fórmula para establecer esa desviación estándar, dice rango dividido 6. Y el rango dice que es el valor máximo menos el valor mínimo dividido 6. De una variable nosotros vamos a establecer, bueno, cuál podría ser el valor máximo que se puede esperar y el valor mínimo, y se divide de manera dentro de 6. No hay necesidad de extraer una muestra. Esta fórmula nos permite ahorrarnos tiempo. Podemos calcular de una manera muy inmediata el valor de la muestra. Lo único que a la hora de hacer una estimación burda hay que tomar en cuenta de que este valor, a medida que sea más grande, pues en cierta manera la fórmula me va a hacer de que mi tamaño de muestra sea más grande, ¿verdad? Por ser una estimación bastante burda. Pero al final también es muy utilizada. Es una forma de poder calcular el tamaño de la muestra y vamos a ver cómo utilizar este enfoque basado en el intervalo. Muy bien, entonces aquí, como les mencionaba, vamos a tener variables cuantitativas y cualitativas. Para la variable cuantitativa hay dos fórmulas.
Está cuando queremos tener cuando tenemos una población infinita, o sea, una población muy grande, regularmente mayor a 100.000, o cuando tenemos una población finita, que en este caso, o conocida, y del tamaño de la muestra, pues es más pequeño, menor a 100.000. Cuando no me mencionan el tamaño de la población en los problemas, se asume que es una población muy grande, y si me dan el tamaño de la población, pues me están dando el valor de. Acá ustedes observan de que n minúscula es el tamaño de la muestra, n mayúscula el tamaño de la población, la desviación estándar es sigma, d se conoce como margen de error o error de estimación, y z, que es el coeficiente de confiabilidad, que ya vimos que viene derivado de un nivel de confianza preestablecido, ya sea si es un 90, 95, 99%. Estas fórmulas de una variable cuantitativa dice que aplican solamente con estudios con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. Regularmente en medicina o ciencias de la salud o en las ciencias biomédicas, uno de los estudios que más se realiza es el de tipo descriptivo. Hay otros estudios que se hacen a nivel exploratorio, pero son muy pocos. Y a nivel analítico, pues cuando se quiere establecer una relación causa-efecto. Aquí en este caso, en los estudios descriptivos, regularmente se busca ya sea caracterizar una variable o se buscan establecer relaciones entre variables. Pero eso no significa que haya causa y efecto. Muy bien, y también tenemos las otras fórmulas para la variable cualitativa. Cuando la variable es cualitativa, pues igual también tenemos aquí, vemos que n mayúscula es el tamaño de la población, n minúscula el tamaño de la muestra, p en este caso es la proporción esperada de esa variable bajo estudio y q es el complemento, 1 menos p. D, pues ya habíamos mencionado que es el margen de error o error de estimación, y z es el coeficiente de confiabilidad. Para el valor de P vamos a ver de que a veces se puede conocer el valor de P por registros históricos o a veces no se tiene un valor inicial del valor de P, la proporción de esa variable de estudio. Entonces regularmente a veces se asume como 0.5. O sea, se dice, por ejemplo, de que el 50% de la población tiene cierta característica y el otro 50% no la tiene. Ahí, a la hora de suponer ese valor de P, 0.5 y Q.5, pues básicamente es que se maximiza el tamaño de la muestra. Es una manera rápida de hacerlo, lo único que si mi tamaño muestra es el más grande que se puede obtener. O sea, se podría tener tamaños más pequeños. También hacemos la aclaración de que es para estudios con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. Hemos dicho que queremos caracterizar una variable o queremos establecer relaciones entre variables para los estudios en las ciencias biológicas. Bueno, entonces vamos a explicar a través de 6 ejemplos cómo utilizar estas 4 fórmulas. Muy bien, entonces aquí ya tenemos un primer caso donde vamos a tener una población infinita muy grande y en este caso sabemos el valor de la desviación estándar por un estudio previo. Acá cuando utilizo la desviación estándar, pues yo sé de cajón entonces que la desviación estándar se va a utilizar para variables cuantitativas, o sea, numéricas. Veamos el enunciado del problema. Un estudiante que realiza su tesis de pregrado sobre el peso de niños recién nacidos dice, desea determinar el peso promedio. Aquí, miren, nos están dando la variable de interés, que es el peso. El peso es una variable cuantitativa. ¿Y qué queremos medir? El peso promedio de los bebés que nacen en el Hospital General de San Marcos. Dice que vamos a utilizar un margen de error, o sea, un valor de D de 50 gramos y un nivel de confianza del 99%. Acá, si miramos el coeficiente de confiabilidad que le corresponde al 99%, sería 2,58. El estudiante encontró un estudio previo, o sea, hizo una consulta para establecer qué valor de desviación estándar podría utilizar y menciona acá que va a utilizar el valor de 75 gramos. Entonces le preguntan cuál es el tamaño de la muestra. Entonces aquí, como la variable es cuantitativa, pues entonces ya sabemos que solo nos quedan dos fórmulas. Y entre establecer si es infinita o finita, observamos que en este problema no mencionan en ningún momento el tamaño de la población. Cuando no lo menciona, se asume que la población entonces es una población infinita. Vamos a utilizar entonces la fórmula que corresponde para una variable cuantitativa y en este caso una variable
Bueno, una variable cuantitativa y una población infinita. Veamos entonces la solución. Tomamos los datos, nos decían un margen de error de 50 gramos, nos establecían un 99% de confianza que corresponde a 2,58 de Z o coeficiente de confiabilidad y nos mencionaban que en el estudio previo pues la desviación estándar es de 75 gramos. Elegimos la fórmula para una variable cuantitativa, población infinita, y ven que está dado en términos del coeficiente al cuadrado, desviación estándar al cuadrado o varianza dividido el margen de error al cuadrado. Sustituimos el valor de z al cuadrado, la desviación estándar al cuadrado, y en el denominador el margen de error al cuadrado. A la hora de introducir este valor en la calculadora, pues nos va a dar un valor de 15. Siempre es importante tener mucho cuidado a la hora de estar introduciendo esto en la calculadora, que a veces nos podemos equivocar, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo aquí les tengo un emulador de la calculadora Casio 570 LACW y entonces aquí les voy a mostrar cómo introducir, ¿verdad? Entonces vamos a introducir los valores que nos aparecen acá en la calculadora para que ustedes vean. Entonces lo primero es que vamos a establecer una fracción. En el numerador dice 2,58 y lo vamos a elevar al cuadrado. Posteriormente nos dicen que esto se multiplica por la desviación estándar al cuadrado o varianza. Entonces aquí está el cuadrado. Y en el denominador, pues básicamente dice que vamos a colocar el margen de error al cuadrado. Exactamente como aparece en la diapositiva. Lo elevamos al cuadrado. Verificamos que esté exactamente como está acá. Y entonces le damos igual. Entonces ustedes observan que el cálculo es 14,97. Miramos acá. Bueno, como vamos a aproximar a un segundo decimal, el 6 se aproxima al 7, entonces 98. Acá la ventaja es de que cuando hablamos de tamaños de muestras, pues nosotros vamos a extraer cierta cantidad de personas, objetos, pacientes, expedientes clínicos. Entonces quiere decir que tenemos que manejar un número entero. Para efectos de este problema, entonces vamos a extraer una muestra de 15 bebés, los cuales vamos a analizar, vamos a tomar su peso y vamos a extraer una media muestral. Esto nos va a servir para generar un intervalo de confianza y concluir de que en ese intervalo pues, se va a encontrar la media poblacional. Recuerden que la muestra me sirve para extraer un estadístico que me va a aproximar al valor poblacional. Entonces mi respuesta aquí sería, hay que muestrear a 15 bebés. Siempre la regla es de que vamos a aproximar al entero siguiente. Entonces el entero siguiente a 14 pues sería 15. Aquí no vamos a seguir las reglas matemáticas, sino este concepto de aproximar al entero siguiente. Veamos un segundo ejemplo. Dice un investigador necesita estimar el número promedio de días que los pacientes permanecen en la sala de cuidados intensivos en el Hospital Regional de Occidente. Dice, el mismo determina que según registros históricos, el tiempo mínimo de permanencia es 10 días y el máximo de 40 días. Para la estimación de la media poblacional requiere utilizar un margen de error de 3 días y un intervalo de confianza del 95%. ¿A cuántos pacientes debe incluir en la muestra? Si ustedes se dan cuenta, la variable de interés es el número promedio de días, que es una variable numérica. Otra vez, si ustedes observan los datos de este problema, pues no me mencionan el tamaño de la población. Se asume que esa población pues, es muy grande, ¿verdad? De las personas que llegan al hospital de cuidados intensivos. Entonces, vamos a decir que este es un caso de una población infinita y vamos a utilizar la desviación estándar a través de un enfoque por intervalo. ¿Y por qué por intervalo? Porque aquí me dicen de que según los registros históricos, la cantidad de máxima que han permanecido los pacientes son de 40 días y la cantidad mínima 10 días. Con estos valores vamos a estimar la desviación estándar, el margen de error es de 3 y el nivel de confianza, como me están pidiendo un 95% de confianza, vamos a utilizar un Z ya establecido que corresponde a 1,96, según lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Bueno, entonces veamos cómo sería la solución. El valor máximo 40, el valor mínimo 10, según la fórmula que habíamos visto, de enfoque basado por intervalo, dice el valor máximo 40 menos el valor mínimo que es 10, dividido un valor constante que es 6. A la hora de hacer el cálculo, me dice que una estimación burda de la desviación estándar sería 5 días. Esa es la variación en
más menos, ¿verdad? Los días que se quedan las personas en cuidados intensivos. El margen de error es de 3 y para un 95% de confianza el Z es 1,96. Como vemos que tenemos el caso de una variable cuantitativa y población infinita, vamos a utilizar la misma fórmula que en el caso anterior y vamos a introducir los valores y vamos a ver qué valor es el que nos da en la calculadora. Aquí nos dice que nos da 10,67. El criterio a utilizar es aproximar al entero siguiente. Entonces, básicamente, lo que nos queda es introducir pues esto en la calculadora, ¿verdad? Para poderlo evaluar y ponderar y ustedes vean pues cómo introducirlo dentro de la calculadora. Bueno, entonces vamos a ir acá, vamos a resetear el cálculo del caso anterior, colocamos la fracción, vamos a decir 1,96, que es el valor del coeficiente de confiabilidad al cuadrado. Luego lo vamos a multiplicar por la desviación estándar al cuadrado, que en este caso la estimamos por intervalo, que es 5. Y en el denominador, pues básicamente vamos a colocar lo que es el margen de error, y es un margen de error de 3 que está elevado al cuadrado. Muy bien, verificamos que esto que está en la calculadora sea exactamente lo que está aquí en la diapositiva y le damos igual. Entonces acá, para convertirlo en un valor numérico, le damos Shift X y automáticamente me dice que es 10,67. Es el mismo valor que está acá y lo vamos a aproximar a un valor entero. Entonces significa de que debemos demostrar a 11 pacientes que visitan los cuidados intensivos del Hospital Regional de Occidente y vamos a evaluar cuántos días han permanecido en ese hospital y vamos a calcular una media muestral y ese valor de la media muestral nos va a servir para aproximarlo al valor poblacional. ¿A través de qué? De un intervalo de confianza. Posteriormente vamos a estar viendo el tema de intervalos de confianza. Ahorita al momento la conclusión es hay que muestrear a 11 pacientes. Bueno, vamos a pasar entonces a un siguiente caso. Y acá dice que vamos a analizar una población finita y una desviación estándar calculada por un estudio piloto. Veamos entonces qué nos dice el enunciado del problema. Nos dice un investigador necesita estimar el gasto promedio en seguro médico familiar que pagan mensualmente los 28,000 padres de familia que viven en las zonas urbanas de la ciudad de Totonicapán. Para estimar la desviación estándar poblacional del gasto se realiza un muestreo piloto de 30 personas y se encuentra que la misma equivale a 60. El estimador debe estar dentro de un margen de error de 15 quetzales. El investigador desea utilizar un nivel de confianza del 95%. La pregunta es, ¿a cuántas familias debe encuestar? Otra vez me piden calcule el tamaño de la muestra. Bueno, entonces lo que observamos en principio es de que me están dando que la población es de 28,000 personas. Me están dando el tamaño de la población, por eso es población finita. Luego la variable a estimar dice que es el gasto promedio de un seguro médico. El gasto promedio sería una variable cuantitativa. Entonces acá vamos a seleccionar la variable, la fórmula para una variable cuantitativa, pero ahora la población es finita. N mayúscula va a ser 28,000. La desviación estándar dice que se calculó con una muestra de 30 personas y equivale a 60. El valor de N30 no me sirve para nada, simplemente me está indicando que este muestreo se realizó para poder estimar la desviación estándar y nos dio un valor de 60. Posteriormente el margen de error es de 15, o sea, D es igual a 15 y el 95% me permite encontrar un valor de confiabilidad de Z igual a 1,96. Veamos entonces la solución. Tamaño de la población 28,000, la desviación estándar 60, el margen de error de 15 y el 95% un coeficiente de confiabilidad de 1,96. La fórmula a utilizar, variable cuantitativa, población finita. Es esta fórmula la que tenemos que utilizar. A la hora de introducir los valores del tamaño de la población, el valor de Z, el valor de la desviación estándar, hacer la operación en el denominador del margen de error. Al tamaño de la población se le resta 1, por eso que en lugar de quedar 28,000 queda 27,999. Y otra vez colocamos el valor de Z y de sigma elevados al cuadrado. En la calculadora nos da un valor de 61,33.
Como habíamos explicado, no vamos a seguir las reglas matemáticas, sino el criterio es aproximar al entero siguiente. El entero siguiente a 61 sería 62. Entonces vamos a decir que nuestra muestra sería de 62 pares de familia. A esos 62 pares de familia le vamos a preguntar cuánto pagan de seguro médico. Vamos a extraer una media muestral y esa media muestral me sirve para hacer la inferencia hacia el valor poblacional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Al valor muestral se le va a sumar más o menos el margen de error y en ese intervalo se va a encontrar el verdadero valor del gasto promedio poblacional. Pero aquí para efectos de este problema, lo que vamos a indicar es que debemos de muestrear a 62 pares de familia. Veamos cómo introducir entonces esta expresión en la calculadora para ver y siempre como les mencionaba, tener cuidado a la hora de introducir este valor. Entonces vamos a resetear aquí la calculadora, otra vez vamos a tener una fracción, en el numerador dice 28,000, pues colocamos acá 28,000, perdón, vamos a borrar aquí esto, 28,000, luego nos dice por 1.96 elevado al cuadrado, luego nos dice 60 al cuadrado, y luego tenemos en el denominador el margen de error, que en este caso es 15 al cuadrado, y luego nos decía que debe estar multiplicado por n-1, o sea, la población menos 1. Entonces, 28,000 menos 1 es 27,999. Ahí está. Y luego dice más el coeficiente de confiabilidad elevado al cuadrado. Y luego decimos por 60 al cuadrado. Aquí también tenemos la operación de al cuadrado para no estar colocando la potencia, sino pues de una vez de cajón me la coloca. Bueno, verificamos que prácticamente todo esté indicado de manera correcta y le damos igual. El valor que nos da es 61.33. Es el valor que nos aparece aquí en la diapositiva. Y entonces indicamos que el tamaño de la muestra pues, es de 62. Debemos demostrar a 62 padres de familia de un total de 28,000 que corresponden a la población bajo estudio. Bueno, vamos a pasar al